Listo, Inge, muchas gracias, Raúl. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Doc, profe Haider, muchísimas gracias por el espacio. Me presento formalmente, soy Raúl Andrés Pérez, ingeniero industrial de profesión, especialista en docencia universitaria, especialista en producción y productividad y magíster en gerencia organizacional. Me presento formalmente, soy el coordinador y director académico de Kumu Academy y quiero darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes de nuestro nuevo diplomado que arranca el día de hoy en contratación estatal y SECOP 2. Veo algunas caras conocidas, algunos perfiles conocidos que nos acompañaron en nuestro diplomado de facturación. ¿Cómo te fue, Diana, Alejandra, Samudio? Bien, sí, señor. La verdad salí muy satisfecha. La metodología estuvo muy buena. Igualmente la explicación de las docentes, el tema en cuanto el material también fue muy asequible. Entonces, pues la verdad eso también hizo parte en que me motivara para seguir con el diplomado del SECOP. Vale, Diana, aquí bienvenida siempre. Tú sabes que tenemos toda la actitud y los muy buenos profesionales que están siempre dispuestos a colaborar en este proceso de formación. Como nos comentaba el profesor Haider, tenemos una alianza con una empresa, con ITDH, que se llama Fundetec, y tenemos sorpresas para ustedes. También en este momento vamos a generar una doble certificación, tanto de nosotros como Kumu Academy, y también vamos a generar una doble certificación directamente con Fundetec para todos nuestros estudiantes. Entonces, el día de mañana yo estaré un poco más activo, presentaré la plataforma formalmente a ustedes como estudiantes para que conozcan, para que el docente también identifique dónde van a poder observar todo el contenido programático de la asignatura, de las asignaturas, de todo nuestro diplomado, cómo va a ser el uso, cómo va a ser el proceso evaluativo. Entonces, nada, nuevamente les digo bienvenidos. Muchísimas gracias por confiar en Kumu Academy. Muchísimas gracias por ser parte de esta hermosa familia. Cualquier inquietud, por favor, nos la hacen saber al WhatsApp. Vamos a crear un grupo de WhatsApp exclusivo para ustedes, que se abre el día de hoy, donde van a poder generar y elevar todas las consultas. Aquellas personas que no se vayan a poder conectar, nosotros vamos a empezar y estamos grabando en este momento la clase y vamos a generar los links de grabación. También van a quedar cargados en cada uno de los perfiles. Ya todos los estudiantes que se encuentran activos pueden ingresar a kumoacademy.com y pueden ingresar a su plataforma. ¿Cuál va a ser el usuario y la contraseña de la plataforma? Va a ser el número de documento. Si tienen algún inconveniente por ingresar, por favor nos lo hacen saber y con el área de soporte crearemos y matricularemos el diplomado. No sé si alguien tenga alguna pregunta que podamos escalar en este momento. Buenas noches, soy Marieta, no había podido contactarme antes porque tenía problemas con el micrófono. Buenas Muchas noches. gracias por esta oportunidad. Soy abogada, trabajo en una entidad del Estado en el grupo de contratos y tenía perfectamente el manejo del SECOP 1, pero el SECOP 2 me ha costado demasiado trabajo y eso que apenas estoy en mínimas cuantías. Entonces creo que va a ser un aprendizaje que va a ser muy beneficioso para acelerar mi trabajo porque de verdad que es complicado. Gracias. Bienvenida, Marieta, a este gran equipo de trabajo y de estudio. Acabamos de compartir en el chat de esta reunión el grupo de WhatsApp para que porfa se vayan agregando y estemos en contacto y están recibiendo la actualización diaria de nuestro diplomado. No siendo más, no les quito más tiempo ni más espacio de su clase. Muchísimas gracias por la atención prestada. Profe, adelante. Gracias, Inge. También, ya que el ingeniero está dando regalos, yo también voy a dar un regalo. El regalo de ese es que vamos a tener ya sea una clase especial para hablar sobre la tienda virtual del Estado colombiano.
en cuanto a la adquisición, en cuanto a los acuerdos marcos de precio, que es un tema también bastante notorio. Entonces vamos a hacer como una especie de dinámica para que ustedes interactúen, conozcan de los acuerdos, de los diferentes acuerdos de marcos precios que tiene la Agencia Nacional de Contratación y la forma de cómo utilizarlos, de cómo apropiarse en cuanto a la obligatoriedad de los AMP. Entonces, eso es un regalo para aquellas personas que van a continuar y que de cierta manera terminen el diplomado con nosotros. ¿Listo? Bueno, lo importante de acá, antes de iniciar nuestro diplomado, es saber que tenemos profesiones muy disciplinarias, con el objetivo de poder contar con abogados, ingenieros, todos ellos desde el rol de la entidad compradora como proveedores. Entonces va a ser un diplomado bastante interesante porque cada uno de acá se va a formar, se va a fortalecer. La dinámica de este diplomado va a iniciar primero desde un aspecto muy técnico en materia de contratación estatal. Vamos a hablar sobre la planeación, sobre temas contractuales. Yo sé que de pronto a mis colegas especialistas en contratación pública, la idea es que cada uno se engrane dentro del proceso. ¿Qué vamos a hacer la siguiente semana? Vamos a hablar de las modalidades de contratación, porque una forma de explicar el sistema electrónico de contratación pública, SECOP2, es saber sobre las modalidades de contratación, porque una vez que nosotros sabemos de las modalidades, sabemos cuántas modalidades tenemos, qué criterios, qué circunstancia específica frente a cada procedimiento en materia contractual, genera una condición propia en el sistema electrónico. Entonces, una vez que nosotros tengamos la estructura de las modalidades de contratación, va a ser súper fácil manejar la plataforma de contratación porque es una plataforma bastante interactiva que nosotros tenemos acceso a ella. Entonces, vamos a iniciar. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna circunstancia antes de iniciar. Doctor, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, don Carlos. El tema de la evaluación de la evaluación contractual, o sea, ese tema se va a tocar de cómo se escogen las distintas modalidades, ¿sí? Claro, sí, hay un tema para calificar y hay un tema teórico. Entonces yo digo que parte del aprendizaje de nuestra institución es saber hacer. En el saber hacer está todas las condiciones propias, entonces vamos a tener muchas circunstancias de armar procesos, de presentar procesos, siempre y cuando utilizando las plataformas. Tenemos acá proveedores, entonces yo digo que una forma práctica de aprender el sistema electrónico es interactuar con él. Entonces, de esta forma vamos a tener los modelos para calificar. ¿Listo? Muchas gracias, sí, señor. Brenda, ¿tiene alguna pregunta? Sí, una pregunta. Lo que pasa es que yo me encuentro en una entidad de régimen especial sin oferta. Me gustaría saber si van a tocar ese tema un poco más a profundidad o solamente lo van a hacer superficialmente. No, bueno, es importante que ustedes me hagan saber, por lo menos en el caso de Brenda, que tiene un régimen especial y que maneja, pues, de cierta forma su propio manual de contratación en cuanto a la modalidad de contratación directa y que me dice con oferta y sin oferta, también lo hacemos hincapié y hacemos una profundización frente a esas condiciones que tienen propias de su régimen especial. ¿Listo, Brenda? Otra dudita, lo que pasa es que me gustaría de pronto tener un poquito más de información en cuanto a los fundamentos jurídicos en los tiempos de ejecución que se tienen que tener en el SECO para pues evitar sanciones. ¿Ese tema también lo van a tocar? Sí, en cada modalidad vamos a hacer una especie de los plazos, los tiempos que tiene cada procedimiento. En modo del SECOT, ¿se acuerda que cuando manejábamos SECOT 1 era modo borrador, modo convocado, modo celebrado? Entonces, cada uno tiene un plazo y un tiempo establecido por modalidad. En cuanto al régimen especial, no le podría decir un plazo preestablecido porque recuerde que tendríamos que conocer el manual de contratación de cada entidad con su régimen para poder hablar de plazos. En ley 80 los plazos se van a establecer por cada modalidad. Ah, ok. Ya los que no somos de ley 80 nos basamos en el manual de contratación. El manual de contratación, sí, señora. Ah, listo. Luis Arévalo. Sí, disculpa, una pregunta. Quería saber si también van a tocar el tema de las empresas extranjeras, de cómo licitar siendo una empresa extranjera sin sucursal en Colombia. Mire, este tema lo voy a anotar porque no lo tenemos dentro del diplomado, pero lo voy a anotar para hacer énfasis, ya sea en 20 minutos, Luisa, para poder atender su duda o para poder atender esa circunstancia propia, el tema de la presentación de empresas extranjeras en los procesos de contratación que adelantan las entidades
de orden estatal acá en Colombia. ¿Listo, Luisa? Gracias. Listo. Doctora Jean. Aló, doctor Haider, quería preguntarle si dentro del diplomado vamos a trabajar el tema de cómo crear las fundaciones en la plataforma de SECOP y cómo poder continuar con los procesos de las fundaciones en la página. Es fundamental que nosotros vamos a tener un espacio. Las personas que no están creadas en SECOP 2, vamos a crearnos en SECOP 2, vamos a explicarle cómo se crea una persona natural, cómo se crea una persona jurídica o una ESAL en el caso de las fundaciones. Y también vamos a manejar el tema de la contratación de las ESAL frente a ese aspecto que tiene una condición puntual en materia contractual. Vale, muchas gracias, doctor Haider. Listo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta de Iván? Buenas noches. ¿Las clases van a quedar grabadas para que después uno pueda Sí, tener Iván, todas las acceso? clases de Si de nosotros pronto que no van a puede ser asistir. martes, miércoles y jueves van a quedar grabadas. E inclusive acá ya la clase ya quedando grabada, no obstante pedirle primero autorización a ustedes de forma clara y expresa para que me autoricen la grabación. Si hay alguien que no quiere que la clase quede grabada, entonces me lo manifiesta para poder atender esa circunstancia. Pero todas nuestras clases van a quedar grabadas con el instrumento de que ustedes dentro de su formación, digamos que algún día que no se pueden conectar, entran a la plataforma de Como Académico y puedan descargar la clase, la puedan observar sin ningún problema. Ok, gracias. Cristian. Hola, muy buenas noches a todos los integrantes, profe, buenas noches, saludos cordiales. Profe, muy interesante el tema que vamos a tratar, que es el tema de contratación y todo este tema del SECOP, que es muy importante, pero te hago una pregunta. Independientemente del conocimiento que se va a adquirir o vamos a repotencializar conocimientos ya adquiridos, también es muy importante saber el tema de la certificación. Cuando salgamos vamos a tener un certificado de asistencia, diplomado, curso, o de qué entidad va a salir referenciado la procedencia de la certificación. Claro, efectivamente ahorita el ingeniero Raúl nos estaba comentando que ustedes van a tener dos certificados, uno por Cumo Académico, que es una institución, y otro por Fundetet, que es un ITDH, debidamente reconocido por la Secretaría de Educación para poder generar esa clase de certificados, un diplomado en contratación estatal con énfasis en SECOP 2. Hago la salvedad, profe, permítame que el diplomado va a ser certificado con 120 horas también. Listo, gracias. Profesor, disculpe, ¿y la tienda virtual también? No, ese es un regalo que voy a hacer yo porque no está dentro del diplomado, eso obedece a otro diplomado, pero quiero hacerle como una especie de introducción, cosa que ustedes puedan comprender un poco los acuerdos marcos de precio en cuanto a la obligatoriedad de esos acuerdos, en cuanto tenemos el deber de hacerlo, cuándo lo podemos apartar, es como para que ustedes tengan una noción frente a esa circunstancia de los AMP. ¿Sí? Doctora Janssen, ¿usted tiene otra pregunta? No, se me había quedado levantada la Bueno. mano. Muchas Entonces, gracias. de antemano decirles que cada vez que alguien tenga una pregunta, por favor levanta su manito. Si de pronto estoy compartiendo y no me doy cuenta, entonces su merced me puede interrumpir sin ningún problema. Entonces, vamos a iniciar nuestro diplomado en contratación. Voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, nuestro diplomado en contratación estatal, con énfasis en SECOP, tiene una temática bastante significativa. Lo primero que vamos a ver son los fundamentos y la planeación en materia de contratación estatal, entendiendo que la planeación es un principio fundamental, toda vez que nuestra gestión contractual obedece a este principio que, de cierta manera, nosotros al hacer cada uno nuestra contratación, al tener tanta experiencia, a veces olvidamos aquellas condiciones propias que deben materializarse en esta condición. Vamos a hablar de las modalidades de selección y tipología contractual, entendiéndose que en Colombia tenemos 5 modalidades de contratación. Dentro de cada una de las modalidades existen muchas causales. Vamos a determinar una por una y vamos a explicar cada modalidad, cuándo se utiliza, cómo se utiliza, para qué se utiliza,
teniendo en cuenta la cuantía, teniendo en cuenta el objeto, teniendo en cuenta la circunstancia precisa de cada una de las modalidades. También hacer énfasis en cada una de la modalidad de contratación directa. Vamos a tocar el tema de las causales de la contratación directa para que usted tenga un esquema claro, un esquema completo para poder generar esa circunstancia. También vamos a hablar de la ejecución. Y mire que la gran mayoría de las circunstancias o de los procesos de responsabilidad que nosotros tenemos en materia contractual obedece a una mala ejecución. Pero esa ejecución tiene que ir lineada, hombre, a la planeación que yo genero en cada negocio jurídico frente a esa supervisión que realmente hace nuestro funcionario público o nuestro apoyo a la supervisión frente al contrato que yo estoy supervisando, que yo estoy de cierta forma haciéndole seguimiento, control para poder obtener esas metas y esos productos que nosotros tenemos. También hay un capítulo de régimen especial, que es el tema que estábamos hablando acá con la compañera, para poder hablar de los regímenes que tiene cada una de las entidades estatales con su régimen. Vamos a hablar de las novedades legales, de las jurisprudenciales y talleres prácticos. Acá en las novedades legales quiero hacer énfasis en diferentes conceptos que tiene la Agencia Nacional de Contratación Pública. Mire que esos conceptos en cuanto a las guías son conceptos que de alguna u otra forma llenan vacíos que ha dejado el Estatuto General de la Contratación, llámese Ley 80, llámese 1150, 1082, pero entonces tenemos conceptos que hemos solicitado de manera detallada, donde la Agencia Nacional, como órgano rector de la contratación estatal, nos indica cómo actuar como entidad compradora o cómo actuar como proveedor frente a circunstancias muy propias de la gestión contractual. En los talleres prácticos que nosotros vamos a desarrollar, poner en conocimiento, en el ejercicio del conocimiento, todas aquellas actividades que nosotros tenemos frente a la contratación estatal. Y es acá donde yo les decía, mire, en esa circunstancia nosotros vamos a hacer procesos de contratación. Vamos a hacer grupos como entidad estatal, grupos como proveedores, vamos a presentarnos en tiempo real a procesos de contratación, ya que tenemos acá personas que tienen empresas, entonces vamos a buscar un proceso, vamos a construir un solo proceso entre todos, y la idea es que podamos aprender en el hacer, que es lo súper importante en ese sentido. Y por último, vamos a tener todo el sistema electrónico de contratación pública. Entonces yo les decía, una vez que nosotros conozcamos las modalidades de contratación, cada una de las modalidades, cada una de sus causales, vamos a hacer un croquis de procedimiento como una línea de tiempo para que ustedes sepan cómo y dónde el sistema electrónico tiene que actuar, qué tengo que publicar, por dónde lo tengo que publicar, qué espero el observante por dónde realiza las observaciones, el proponente dónde tiene que presentar su propuesta, cómo la debo presentar, si el formulario de propuesta económica está global, está simplificado, está detallado. Cómo yo organizo un tema muy importante acá que es de relevancia, cómo yo creo un oferente plural para poder presentarme en un proceso de contratación, porque mire que acá hay muchos casos prácticos que yo genero, que hay procesos que de cierta manera se van desiertos o no se le adjudica a aquella persona que presenta su propuesta porque no conformó en debida forma su oferente plural, no conformó en debida forma su unión temporal o su consorcio, que son los oferentes plurales que nosotros tenemos. Entonces, mire la importancia del SECOP 2 como un sistema transicional que entró desde el 2017 para las entidades de orden nacional y sucesivamente empezó a engranarse todas las entidades de orden municipal, departamental, todas aquellas entidades territoriales ingresaron de forma pausada para poder engranarse en ese sistema de compras públicas. No obstante, la Agencia Nacional ya generó una circunstancia de los acuerdos marcos de precio, que es otra circunstancia que si bien es cierto, ese es el regalo que nosotros tenemos, que si bien es cierto, no lo tenemos acá preestablecido en nuestros contenidos, pero lo vamos a ver. Quiero que ustedes sepan, hombre, ¿por qué yo tengo que ir a la tienda virtual? ¿Quién me obliga? ¿Cuál es la disposición legal del legislador obligarme a ir a un acuerdo marco de precio cuando yo puedo optar por otra modalidad o cuándo lo debo hacer? Estos interrogantes los vamos a detallar de manera muy claro para que ustedes puedan comprender. El lenguaje que vamos a utilizar es un lenguaje muy técnico porque sabemos que hay compañeros que no hacen parte de nuestra formación en derecho, pero que realmente hacen parte activa de la contratación estatal. Y es de ahí que nosotros tenemos que aprender en muchos escenarios, tanto como contratistas como entidad compradora. Entonces, bajo esa circunstancia, nosotros vamos a desplegarnos y quiero que ustedes me acompañen, de pronto si me pasa algo o que quieran que yo sintetice una circunstancia muy clara, pues me hacen la observación. Bueno, ya que nuestro diploma llama contratación estatal, pero ¿qué será la contratación estatal? ¿Quién me dice? ¿Qué será ese tema de la contratación estatal?
Solo uno. ¿Ah? A ver, Celebrar contratos de prestación con el Estado. Celebrar contratos de prestación. Bien, pero ¿qué entendemos por la contratación? Porque siempre hablamos de la contratación estatal, pero ¿qué será la contratación? Celebrar un acuerdo de ambas partes. Es como una definición de contrato, un acuerdo de voluntades. Bien, Adquisición Brenda. de bienes y servicios. La adquisición de bienes y servicios. Entonces, mire esa circunstancia que nos hace acá nuestro compañero Hernán. Hombre, cuando hablamos de adquisición de bienes y servicios, podemos decir que la contratación estatal es el único mecanismo que tiene una entidad estatal para satisfacer sus necesidades a través de la adquisición de bienes y servicios, como lo está mencionando acá el doctor Hernán. Entonces podemos entender que esa contratación es el único mecanismo que tiene la entidad estatal para satisfacerse. ¿A través de qué? A través de bienes y servicios. La entidad solo contrata o bienes o servicios, ¿cierto? O podrá contratar otra circunstancia la entidad estatal, ¿cierto que no? Entonces siempre vamos a determinar esta condición clara en materia contractual. Ahora, yo les tengo acá otra circunstancia para hablar de contratación y dice, mire, la contratación estatal o pública, como lo queremos nosotros denominar, es el proceso mediante el cual el Estado, y ahí lo que decía nuestra compañera Brenda, celebra contratos con particulares. ¿Quiénes son los particulares? Pues absolutamente todo lo que no obedezca a la definición del artículo 2 de la ley 80, para satisfacer sus necesidades y cumplir con sus objetivos en áreas o dependencias que requiera el personal calificado. Esto garantiza la prestación de servicios esenciales por parte del Estado y es importante destacar que esos servicios proporcionados por estos particulares son financiados con fondos públicos. Y acá yo me quiero detener en hacer una circunstancia muy clara. Nosotros en materia de contratación sabemos que cuando tenemos una necesidad, nosotros tenemos una circunstancia propia para poder satisfacer. Entonces, toda la contratación estatal que nosotros analizamos, comprendemos, obedece a una necesidad. Si nosotros no tenemos necesidad, pues no tenemos contratación, porque siempre la contratación va a obedecer a esta necesidad. Y escuche lo que vamos a decir, esta necesidad tiene que ser clara, tiene que comprenderse, porque cuando uno elabora los documentos previos o los estudios previos, o de conveniencias, como lo denominábamos antes, teníamos que especificar esa necesidad, porque a veces lo que hemos entrado en contacto con la contratación estatal y revisamos un estudio previo, entendemos que esa necesidad no se determina, no se cuantifica, no se evidencia. La problemática que la entidad quiere satisfacer no se evidencia. Y mire cómo nosotros vamos a tener un capítulo de estudios previos que tenemos que nosotros articularnos. ¿Cómo se construye un estudio previo? Dentro de los abogados que están acá no me dejan mentir que ninguna de las normas me dice a mí, hombre, la estructura del estudio previo, bueno, la estructura sí existe del estudio previo, pero ninguna me dice la necesidad tiene que tener esto y esto y esto. No obstante, la Procuraduría en una cartilla para la expedición en materia de planeación generó un espacio de qué debe contener esa necesidad. Pero mire cómo esta pequeña circunstancia o ese pequeño término obedece a todo el tema en materia contractual. Y nosotros como expertos en materia de contratación tenemos que entender que esta necesidad se puede satisfacer o no se puede satisfacer. ¿Cómo la voy a satisfacer? ¿Qué alternativas tiene la entidad para satisfacer esa necesidad? O por el contrario, ¿cuál es la mejor alternativa que tiene la entidad estatal para poder satisfacerla? Entonces, mire cómo el tema de la contratación estatal es tan bonito que me permite abordar temas que realmente es específico frente a los diferentes circunstancias que yo voy desarrollando y a las diferentes circunstancias que tiene la contratación estatal. Ahora, en fundamentos de planeación de la contratación estatal vamos a ver la naturaleza jurídica, característica del contrato estatal, que es lo que me hablaba ahorita Brenda, principios y requisitos de la contratación estatal, planeación contractual y el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios. Y vamos a tocar el tema de elaboración de estudios previos y un tema de análisis de riesgo como parte fundamental de la planeación en materia contractual de nuestra gestión. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo.
Si voy muy rápido, su merced me dicen, profe, va muy rápido, tranquilo, o tengo una duda en esta circunstancia. Yo quiero que ustedes, las personas que no han manejado contratación, tengan por lo menos la ley 80 descargada en PDF, la ley 1150 del 2007 y el decreto 1082 del 2015, que lo tengan disponible de consulta, porque nosotros en materia de contratación tenemos tres aspectos. La contratación tiene tres aspectos bastante significativos. Uno, que es el aspecto legal. Dos, que es el aspecto financiero y económico. Acá tenemos un contador y un administrador financiero que nos cae como anillo al dedo. Y tres, tenemos un aspecto técnico. Entonces, mire que la contratación, antes de iniciar con mis aspectos generales, la contratación no es del abogado, la contratación no es del financiero, la contratación no es del técnico. La contratación de esos tres factores que conforman una alternativa de solución frente a una necesidad establecida por la entidad. Entonces, la contratación es de todos, solo que dentro de la gestión jurídica se desarrolla el proceso de contratación estatal. Ahora, mire los temas muy elementales. Si yo voy a hacer un contrato para contratar la prestación del servicio de atención domiciliaria, ¿qué hace el jurídico? El jurídico crea el proceso, verifica la modalidad dependiendo de la cuantía, pero ¿quién me da los insumos técnicos? El profesional, el médico, aquella persona del área de la salud que conoce qué servicios voy a necesitar, cómo lo voy a pagar, qué unidad de medida voy a utilizar, y el financiero me va a ayudar a mí a darle precio a la cosa y me ayuda a mí a establecer los requisitos de capacidad organizacional y de indicadores financieros. Entonces, mire cómo nosotros, esos tres componentes se unen en materia contractual para poder desarrollar esta circunstancia. Todo este tema contractual obedece a que existe dentro del artículo 2 constitucional un fundamento constitucional, y ese fundamento constitucional está en ese artículo 2. No sé si alguien tiene acceso a la Constitución para que podamos leer de forma pausada el artículo 2 constitucional. ¿Alguien que me colabore? Lo importante acá es que cada uno... Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma individual, es la que me aparece a mí. Artículo 2 de los fines esenciales del Estado. Vamos a ver si lo tenemos acá. Son fines esenciales del Estado, servirá a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa. Siga, Brenda, por favor. Bueno, decíamos... cultural de la nación, defender la Ajá. independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vivencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Mire, ¿hay alguna pregunta del ingeniero de cómo? Bueno, entonces, cuando hablamos de ese artículo 2 de los fines... Sí, señor, perdón, profe Haider. Acabamos de enviar al grupo de WhatsApp toda la documentación en PDF que también se encuentra en plataforma. Perdón, te interrumpo nuevamente para que por favor las personas vayan ingresando al grupo de WhatsApp. Ahí vamos a seguir compartiendo toda la información que el profesor hace soporte a toda la clase. Gracias, ingeniero. Entonces, mire, cuando hablamos de ese artículo 2, estamos hablando de esos fines esenciales del Estado. Y no podrá existir un contrato estatal que no vaya al cumplimiento de los fines del Estado. Entonces, todas las acciones que el Estado realiza debe estar en pro de esos fines del Estado. Entonces, cuando nosotros leemos un estudio previo, yo creo que en la gran mayoría de los estudios previos obedece a ese artículo 2 de la Constitución, porque es allí nuestro fundamento constitucional para poder hablar de la contratación estatal.
Ahora, nosotros, ya que conocemos qué es la contratación, ya que podemos definir cuál es el sustento constitucional, cuáles son los fines del Estado, ahora nosotros tenemos que irnos a un extremo que yo llamo, cuando nosotros vamos a elegir a un mandatario, ¿sí? A un ordenador del gasto, llamémoslo así, nosotros lo elegimos a través de un plan de gobierno donde él se muestra, nos dice en salud vamos a hacer esto, en saneamiento básico esto, en seguridad esto. Ese plan de gobierno, donde ustedes votan por ese plan de gobierno, posteriormente, en esta época, ahorita los mandatarios territoriales están adelantando todo su plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo ¿será que el plan de desarrollo es fundamental para la materia de contratación estatal? Claro que sí, porque el plan de desarrollo va a ser esa columna vertebral o esa carta de navegación que tienen las entidades para poder cumplir con la necesidad de una población específica o de una población general de su municipio o de su departamento. Entonces, mire que nosotros, a través de esos fines del Estado, hablamos de necesidad en materia de contratación y ese plan de desarrollo será aquel documento que va a dar respuesta a esas necesidades que nosotros tenemos. ¿A través de qué? A través de proyectos. Y acá yo quiero que usted haga énfasis en que mi plan de desarrollo me va a dar a mí herramientas a través de los proyectos para yo poder contratar y atender la necesidad de un determinado grupo. ¿Pero por qué hago esa circunstancia? Porque nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de contratación estatal vamos a hablar nosotros de recursos de funcionamiento y recursos de inversión. Y todo aquel recurso de inversión deberá contemplar o apuntar a un proyecto. Profe, pero ¿cuál es el proyecto? Un proyecto que vaya en línea recta con el plan de desarrollo. Yo no puedo adelantar un proceso de contratación con recursos de inversión que no me apunte a una meta y que esta meta no me apunte al cumplimiento de un proyecto para que me vaya a generar el cumplimiento de mi plan de desarrollo. Cuando hablamos de recursos de inversión. Porque cuando hablamos de recursos de funcionamiento es la parte misional de la entidad estatal para yo poder generar y atender las necesidades de esta entidad misional. Pero para nadie es un secreto que las entidades estatales tienen que contratar en su gran mayoría apoyos profesionales o de apoyo a la gestión para a través de la justificación de los proyectos de inversión, pero en su gran mayoría van a ser actividades de funcionamiento. Pero yo quiero que ustedes tengan súper claro que realmente nosotros tenemos una estructura de materia de contratación con el plan de desarrollo en cuanto a los fines del Estado frente a las metas preestablecidas y a la necesidad que yo pretendo contratar. Ahora, este proyecto o esa circunstancia clara de las necesidades que yo voy a adelantar va a obedecer a un contrato estatal. Pero ese contrato estatal, Iván, ¿me está levantando la mano? Sí, profe, qué pena. Hablando un poco sobre la ejecución de ese plan de desarrollo que se trata de proyectos, vamos a ver algo sobre el KPT. No, Iván. Porque pues obviamente es clara la necesidad y la necesidad obedece a un proyecto, de la manera que vamos a desarrollar esas metas de esos planes de desarrollo. Sí. Y deben estar enmarcados desde la creación del BIPIN para poder realizar o crear la necesidad y poder ejecutar esa meta de plan de desarrollo. Pensé que de pronto Lo que sí íbamos a podemos tener. hacer es poner un ejemplo de un proyecto sectorial que ya está preestablecido, ¿sí? Y poderlos identificar a qué proyecto, a qué meta y cuál es el producto que me va a entregar de esa futura contratación, como una escala metodológica para poder atender la necesidad del proyecto. Gracias, sí. Listo. Bueno, entonces, frente a esa circunstancia, mire cómo todo empieza a engranarse. Y yo les decía, ya que Iván me dice eso, yo le decía, mire, quien formula proyectos tiene que saber de contratación, porque la contratación es transversal para cualquier entidad y para cualquier circunstancia. Y yo creo que Iván tiene experiencia en materia de proyectos y sabemos que a veces nos toca, ¿cierto, Iván?, justificar una contratación a través de un proyecto. Y si nosotros no conocemos el proyecto y el alcance del mismo, pues nos va a quedar muy difícil justificar esa circunstancia. Bueno, dentro de mi exposición hablábamos sobre el contrato estatal. Pero ese contrato estatal lo define el artículo 32 de la ley 80 del 93. Y voy a leerlo de manera pausada. Mire, cuando hablamos de la contratación estatal, estamos hablando de un contrato estatal.
Dice el artículo 32 de la ley 80 al 93, cito lo siguiente, abro comillas, de los contratos estatales, son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que se eleven las entidades a que se refiere el presente estatuto, previsto en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que a título enunciativo se define a continuación. Entonces, acá, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, mire, dentro de la relación contractual, recuerda que el contrato es por excelencia una fuente de obligaciones. Cuando su merced suscribe un contrato, pues tiene muchísimas obligaciones de hacer. Entonces, en cuanto a esa circunstancia, hablábamos que el contrato estatal, y para poder definir un contrato estatal, para aquellas personas que no son abogados, es porque alguna de las partes, ¿sí?, de esa relación jurídica debe ser una entidad estatal. Debe ser una entidad de orden público para poder hablar del contrato estatal. Si estamos hablando de un contrato de particulares, no podemos establecer que estamos frente a un contrato estatal, porque es muy claro el artículo 32 para definir que realmente son aquellos contratos que suscribe la entidad estatal con los particulares. Ahora, de manera enunciativa, el artículo 32 me habla de la tipología de los contratos de obra, de los contratos de consultoría, de los contratos de prestación de servicio, de los contratos de concesión, de los contratos de encargo fiduciario, de los contratos... ¿Cómo? De arrendamiento. No, pero mire que el artículo 32 de la ley 80 no me habla de contratos de arrendamiento. Pero ya que usted lo toca, esa tipología contractual, y cuando hablábamos de nuestro artículo 32, que nos dice, previsto en el derecho privado, mire cómo las tipologías contractuales, que de manera enunciativa, me dice el artículo 32, también existen otras tipologías de contratos, como lo que me mencionó la compañera, los contratos de arrendamiento. Esos contratos de arrendamiento de comodato obedecen al derecho privado y que por disposición nosotros tenemos que, de manera directa, tomarlos y hacen parte de la tipología de los contratos estatales para poder nosotros desarrollar nuestra necesidad, porque los contratos de arrendamiento son muy famosos en materia contractual. Entonces, mire cómo vamos nosotros armándonos nuestra estructura de la contratación estatal y de los aspectos generales. Entonces, ya hablamos del amparo o del fundamento constitucional del artículo 2, hablamos sobre los fines del Estado, cómo se materializan a través del plan de desarrollo, de los proyectos, de las metas, de los indicadores, cómo estos proyectos van a lo que formamos un contrato estatal. Ya definimos que el contrato estatal se enmarca en el artículo 32 de la ley 80 y que por disposición legal tenemos que decir que para estar frente a un contrato estatal, alguna de las partes del negocio jurídico deberá ser una entidad de orden estatal o pública. Y en la otra parte de esa relación contractual será un particular. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Listo. Sí, señor. Perfecto. Cualquier duda me la hacen saber. Ahora, cuando nosotros definíamos que alguna de las partes debe ser una entidad estatal, pero ¿cuáles son las entidades estatales que pueden celebrar contratos estatales? Valga la redundancia. Pero el artículo 2 de la ley 80 me dice, hey, el literal A me dice, miren, estas son las entidades que pueden celebrar contratos estatales. Y el numeral B también me dice, estas otras entidades pueden celebrar contratos. Entonces, no vamos a leerla porque ustedes lo van a encontrar en el artículo 2 de la ley 80 y al finalizar de nuestro diplomado vamos a compartir todas estas diapositivas para que ustedes lo tengan de forma detallada, para que ustedes puedan decir, mire, la nación, las regiones, los departamentos, los distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, la fiscalía, todas estas son entidades de orden estatal, orden público. Entonces, frente a esta entidad, cualquier contrato que suscriba esta entidad, estamos frente a un contrato estatal, porque ya habíamos dicho que el artículo 32 me dice que cualquiera de los extremos de relación contractual genera esa condición propia de los contratos. Perfecto. Ahora, frente a esa circunstancia, nosotros vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica de esos contratos. ¿Pero qué será la naturaleza jurídica? ¿Quién me dice qué es la naturaleza jurídica de los contratos? Un abogado que me ayude. Es el amparo jurídico que tiene cada contrato. Mire, dice la doctora, es el amparo jurídico.
tenemos nosotros que entender que, hablando de naturaleza jurídica, tenemos que decir que ese es ese concepto que trata de explicar el principio de la esencia de un instituto jurídico o el amparo que mencionaba la doctora, ¿cierto? Es decir, una medida, una situación, un hecho que existe en la ley para poder definir esa naturaleza jurídica. Ahora, si nosotros vamos a hablar sobre conceptos sobre el matrimonio, sobre la acción de tutela, existe un amparo jurídico que me dice, hey, mire, si vamos a hablar de la acción de tutela, tengo un amparo jurídico, un amparo constitucional, valga la redundancia, en la Constitución, que es el artículo 86, que me habla sobre la acción de tutela. Existe un cuadro normativo para poder hablar sobre esa circunstancia. Y a partir de estas características, se utiliza la naturaleza jurídica para hacer la clasificación dentro de una determinación categórica. Entonces, frente a los contratos estatales, nosotros tenemos las normas civiles y comerciales, ¿sí? Que lo que no está en la ley 80 del 93 lo podemos suplir a través de nuestras normas civiles y comerciales. Pero también, dentro de la misma ley 80, el artículo 13, el artículo 32 y el artículo 40 me hablan sobre esa naturaleza jurídica. El artículo 13, en cuanto a esa naturaleza, me dice, mire, la normatividad aplicable a los contratos estatales obedecen a las normas civiles y comerciales. El artículo 40 me habla sobre los contenidos de los contratos estatales. Y ese artículo 40 es muy específico en decirme, mire, cada contrato estatal tiene la autonomía de la voluntad y requiere el cumplimiento de los fines estatales. Miren nuevamente, me aparecen los fines estatales. Ya ustedes saben que los fines estatales lo encontramos en el artículo 2 de la ley 80, perdón, el artículo 2 de nuestra Constitución Política. Ahora, la autonomía de la voluntad es un principio del derecho privado que versa en todo negocio jurídico, frente a la circunstancia precisa de cada negocio jurídico. Entonces, si quiere, la ley 80 del 93, vamos anotando allá en nuestros apuntes, por favor, revisar el artículo 13, el artículo 42 y el artículo 40 de esta circunstancia precisa, para poder nosotros saber la de naturaleza y de las condiciones propias de esta circunstancia. Ahora, la naturaleza jurídica va ligada a un tema que son las características del contrato estatal. Y nosotros podemos decir que la primera característica del contrato estatal es que sea solemne. Y mire, un abogado que me diga, que me colabore con una explicación de la solemnidad frente a los contratos estatales. Doctor, ¿deben contar por escrito? ¿Aló? Sí, correcto. Perfecto. Lo definió súper claro. Es solemne, ¿por qué? Porque el artículo 39 de la ley 80, de la forma de los contratos estatales, me dice que estos deben constar por escrito. Dice, los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito. Entonces, no podrá haber un contrato estatal si no consta por escrito. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, como todos vamos bien, yo tengo una pregunta para ustedes. Dentro de la contratación directa existe una urgencia manifiesta. Y esa urgencia manifiesta me dice que yo puedo acordar algunas circunstancias frente a los elementos del contrato y poder, de cierta manera, generar una relación contractual. O sea que no sería un contrato estatal porque no es solemne, ¿o sí? ¿Quién me explica eso? No pierde la solemnidad, pero por la situación excepcional de la urgencia de los manifiestos se puede adelantar las obras hasta que después se legalice. Eso es lo que dice la norma. Pero no deja de ser contrato estatal, de regirse por las normas de la contratación estatal. ¿Quién más tiene otra apreciación? Sí, se omiten los tiempos y el procedimiento para llevar a cabo el contrato. Por la urgencia manifiesta se hace prácticamente en contratación directa y ya posteriormente se debe elevar el estudio y tanto previo y estudio de mercado para dejar la solemnidad en el contrato. Ajá. Entonces, mire que cuando nosotros decimos que el artículo 39 es tan claro de la ley 80 que nos dice que todo contrato estatal tiene
que constar por escrito, nosotros vamos y verificamos allá en nuestro literal H del artículo 2 de la 1150, la causal de la urgencia manifiesta, y tiene un desarrollo esa urgencia manifiesta, ¿cierto? Porque la premura de la circunstancia, la urgencia manifiesta obedece a una causal de la contratación directa que conmina a la entidad estatal a que adelante de manera rápida un proceso de contratación donde solo se define en cuanto al precio, eso sí lo define súper claro, que haga un estudio de mercado en cuanto al precio para poder generar esa relación contractual con un proveedor y poder atender esa crisis humanitaria o esa emergencia ecológica o esa emergencia que se adelantó o que se declaró mediante la circunstancia propia de cada municipio. Y nos dice también la norma por allá que el acto administrativo que declara la urgencia sirve como fundamento para poder adelantar los procesos de contratación. Entonces no tenemos que hacer ni estudios previos, solo hacer un estudio de mercado para definir esa circunstancia. Pero esa causal de contratación, recuerda que tiene un control posterior. Entonces mire cómo, aunque mi elemento del contrato estatal es solemne, ¿cierto? Pero existen unas circunstancias propias. Y lo que decía nuestro doctor Iván, o quien manifestó ahorita, a pesar de esa circunstancia, ese contrato no pierde la solemnidad, porque es claro en mencionar que es un contrato estatal, porque si nos vamos a la definición del artículo 32, es propio en decir que un extremo obedece a la entidad estatal dentro de la circunstancia de la relación del negocio jurídico. Entonces, bajo esta condición decimos que el contrato es solemne. Vamos a ver otra característica del contrato, bilateral. El contrato es bilateral. ¿Por qué será bilateral? ¿Quién me ayuda? Porque es un acuerdo entre ambas partes. Porque hay varias partes, sí. ¿Qué más? Obligaciones recíprocas. ¿Sí? Es un acuerdo de voluntades. Entonces, cuando nuestro contrato estatal es bilateral, es porque efectivamente dentro de las partes se obligan recíprocamente, con lo cual cada una de las partes cumple la función, ya sea de la función deudora o acreedora en materia del artículo 1496 del Código Civil. Pero nosotros tenemos que entender que cuando estamos en un proceso de contratación, y acá alguien me manifestaba en un diplomado que hicimos como un mes antes, me decía, pero es que cuando la entidad presenta sus pliegos de condiciones, me dice, esas son las obligaciones y yo tengo que ajustarme a esas obligaciones. Y yo les decía, no se deben ajustar, porque recuerde que cada proceso de contratación existe un plazo, como Brenda nos decía ahorita, los plazos de cada modalidad, donde el experto en materia de contratación, como lo ha hecho el Consejo de Estado, no es la entidad estatal. ¿Quién es el experto en contratación? Los oferentes y el Estado también. Pero el Consejo de Estado ha mencionado que el experto en materia contractual es el oferente. ¿Por qué el oferente? Porque él hace un análisis y dice, mire, es que si yo voy a contratar el servicio de atención domiciliaria, el experto es quien realiza esa actividad económica dentro de un mercado. La entidad compradora debe saber de contratación, pero ella no es la experta en materia de este proceso. Entonces, mire cómo nosotros, en el momento de la construcción de nuestro pliego de condiciones, nuestra invitación, inclusive hasta en contratación directa realizan la invitación, nosotros podemos manifestar la construcción de un pliego de condiciones de manera conjunta. Y ese es el momento, cuando acá ya manejábamos ECOT 1, que el modo borrador es que la entidad presenta un proyecto de pliego y usted como oferente le hace observaciones. ¿Para qué? Con el objetivo de construir el pliego definitivo o el pliego que va a estar en modo convocado dentro del proceso de contratación. Y es ahí donde nosotros hacemos las observaciones de manera clara, de manera detallada. ¿Y con qué insumo? Pues con los insumos que nos ha dejado la normatividad, las guías y los manuales. Y acá voy a hacer como Dime, Iván, ¿me quiere preguntar algo? No, que me gustó la apreciación. Ah, bueno. Entonces, bajo esas circunstancias, es clara en nosotros mencionar que, mire, la entidad, yo entiendo, yo trabajo en una entidad estatal, pero la entidad de manera caprichosa crea unos requisitos que a la luz de las guías y de los manuales, que son fundamentales y de ejecución de la entidad, desconocen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Realizar una observación clara, completa y de fondo para poder construir ese pliego de condiciones, ese pliego de condiciones va a ser como el que me va a dar las pautas o el que me va a dar las pautas a mí frente al proceso de contratación.
Entonces, por eso es que cuando construimos esas obligaciones es bilateral, porque tanto la entidad compradora como, como el oferente o el proponente o futuro contratista construyen esas obligaciones y se obligan recíprocamente entre las partes. Bueno, existe otra característica, la que más nos gusta a nosotros. ¿Tiene que ser qué? Oneroso. Oneroso. ¿Y qué será oneroso? Ventajas económicas para ambas partes. Es una retribución económica, sí. Que existe, nosotros hablábamos en derecho laboral, una contraprestación entre las partes, ¿cierto? Es oneroso porque existe de forma recíproca, la entidad se beneficia a través de recibir sus bienes y servicios y el contratista genera una venta o genera una circunstancia para poderme generar una contraprestación del servicio o del bien que yo estoy entregando. Entonces es oneroso porque pues de cierta manera genera una circunstancia. Ahora yo hago una pregunta. ¿Los contratos de donación o de comodato que genera la entidad estatal son onerosos o no? Sí, porque la entidad cuando dona también se beneficia de los impuestos. ¿Quién más tiene otra apreciación? Profe, sí, sí es oneroso porque una de las partes se beneficia y la otra está, digamos, una parte ofrece y la otra se beneficia de esta oferta. Doctor, de todas maneras, aunque el contrato aparece como en el civil, pues como gratuito, la entidad entrega ese contrato es bajo la filosofía de que estará esperando algún beneficio social, de impacto social, por ejemplo, una fundación, si entrega en comodato algún tema o viceversa, ¿no? O sea, siempre hay algo de por medio. No. Mire, el doctor Carlos hace una explicación buena. Me dice, mire, si bien es cierto, en el derecho privado del tema civil nos menciona que eso es gratuito. No obstante, en cuanto a la circunstancia de ser oneroso, es porque ambas partes reciben alguna utilidad. Y si la necesidad de una entidad estatal es prestar y materializar los fines del Estado, ahí está su contraprestación, que es recibir esa satisfacción de que ese bien que entregó en calidad de comodato, pues es un bien que le está sirviendo a la comunidad de forma clara para satisfacer alguna necesidad y cumplir los fines del Estado, que efectivamente lo estábamos hablando sobre el artículo 2 constitucional, como se expresó. Entonces, es oneroso en materia contractual. Siguiente elemento. ¿Es un contrato qué? Principal. ¿Por qué será principal? ¿Ah? No es accesorio, no depende de otro contrato. Exacto. Subsiste sin la necesidad de otro. Sin la necesidad de otro. Entonces yo le hago una pregunta. Si bien es cierto, el contrato estatal es un contrato principal porque él no necesita de otro contrato para subsistir, para nacer a la vida jurídica. ¿Los contratos adicionales son accesorios o son principales? Yo diría que accesorios. Accesorio porque depende. Entonces, ¿los contratos estatales también son accesorios o no? A mis queridos. ¿Cómo sería la pregunta, profe? Pero eso no sería un otro sí. Sí, pero imagínense que nosotros, dentro de nuestra gestión contractual, ya que hablamos de los famosos otros sí, nosotros tenemos que entender muchas cosas que pasan en materia contractual. Y una en materia contractual son los contratos adicionales, o los famosos otros sí, o las modificaciones que le hacemos a los negocios jurídicos principales. Pero hemos confundido la naturaleza de las adicionales, ¿cierto? Y ya que me tocó acá, Brenda, el tema de otros sí, voy a aprovechar para generar una circunstancia sin irme de los elementos del contrato estatal. ¿Cuándo es permitido hacer una modificación al contrato? Cuando las necesidades todavía no han sido suplidas. Cuando la necesidad aún no ha sido suplida.
¿Qué más? Cuando se presentan hechos imprevistos que deben, para efectos de determinar el fin del contrato, que se presenta en la ejecución. Mire lo que dice Cuando la Carlos. obligación principal no se cumple con la primera parte contratada. Sí. Cuando se quiere para Mire, la total ejecución del contrato. perfecto. Mire, y yo le voy a hacer súper claro. Yo hago una pregunta. ¿Es viable o es permitido hacerle un adicional a un contrato de prestación de servicios profesionales? Sí, es viable. Sí. Es Sí, viable. Y es ahí donde nosotros cometemos muchos errores en materia de contratación. Porque si bien es cierto, como decían nuestros compañeros que estaban ahorita mencionando, mire, la adicional es una circunstancia típica, ¿sí? Que realmente se utiliza para dar cumplimiento al objeto del contrato. Entonces decía que digamos que el objeto del contrato obedece a que yo tengo que pavimentar del kilómetro 1 al kilómetro 2. Y dentro de ese kilómetro 1 al kilómetro 2, en el metro 300, encontré una roca gigante que me toca utilizar más cantidad de obra, me toca utilizar otras circunstancias para poder sacar, comprar relleno y cumplir con mi objeto. Ahí es una adicional, que está justificada porque yo le voy a dar cumplimiento al objeto inicialmente establecido. Que eso fue la explicación que me dio cada uno de ustedes. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, ¿será adicional que yo tenga que pavimentar del kilómetro 2 al 2.3? ¿Será un adicional? Mayores cantidades. ¿Pero por qué mayores cantidades si yo voy a pavimentar más? No, no es una adicional. No, ahí se está ya desfigurando el contrato. Ah, perfecto, don Carlos. Ahí pierde la connotación de esa modificación, porque pierde el sentido de mi objeto del contrato. Pierde el alcance. Pierde el alcance, sí señor, totalmente cierto. Entonces ahora vamos con el contrato de prestación de servicio. Entonces el contrato de prestación de servicio contraté a mi asesor jurídico por 4 meses. Y entonces lo voy a contratar, voy a hacer un adicional por 2 meses más, porque puedo hasta el 50% como me dice la ley 80. Juan Pablo, ¿tiene alguna pregunta? ¿O me quiere aportar algo? ¿Cuál sería la diferencia entre prórroga y adición en los contratos de prestación de servicios? Bueno, nosotros hemos definido esa circunstancia que la adición siempre, el Consejo de Estado me ha dicho que la adición es económico, dinero, plata, y la prórroga es en tiempo, ¿sí? Entonces, cuando digo voy a prorrogar el contrato es porque le va a conceder más tiempo al contratista para ejecutarme el objeto contratado inicialmente. Pero cuando digo le voy a adicionar y prorrogar es porque yo le voy a inyectar dinero y le voy a conceder más tiempo para que me pueda cumplir una circunstancia precisa. Pero entonces aquí lo pertinente es que ustedes conozcan que la adicional, las modificaciones a los diferentes negocios jurídicos en cuanto a la adicional van a obedecer al cumplimiento del objeto, más no a que pueda yo seguir ejecutando el contrato a través del tiempo, porque se desfigura mi adicional en esa circunstancia, a no ser que tenga una condición de fuerza mayor en el momento que yo cree ese contrato. ¿Me expliqué bien? Listo. Entonces, siempre cuando hacemos auditorías en materia de contratación, encontramos que en nuestras entidades territoriales, pues, bueno, yo les voy a decir una cosa antes de continuar. Yo a veces utilizo un lenguaje, pero no es que sea grotesco, ¿no? Pero con el mayor de los respetos. Hay algunas entidades que prostituyen la adicional, prostituyen el tema de las modificaciones de los contratos para poder seguir prestando el servicio. Pero eso no se debe hacer. ¿Sí fue claro? Sí, sí. Listo. Bueno, entonces decíamos que efectivamente el contrato es principal porque es que él nace la vida jurídica por sí solo. Ahora yo tengo otra pregunta. ¿La interventoría es un contrato principal o es un contrato accesorio? Accesorio porque sigue la suerte del principal. Es un accesorio. Entonces, mire que siempre tiene, si bien es cierto, me decía, profe, pero si los contratos estatales son principales, pero siempre
va a haber una circunstancia precisa y bueno que usted la conozca. Los contratos de interventoría son contratos accesorios, porque decía acá mi compañero, sufren la misma suerte que sufre el contrato principal, ¿cierto? Si yo suspendo el contrato principal, ¿debo suspender la interventoría? Claro. Sí, señor. Total. Porque es que ella siempre tiene que ir de la mano. Inclusive, ya igual todos van anotando, cuando nosotros estemos en SECOP 2, vamos a entender, ya te doy la palabra, Marita, vamos a entender cómo ese contrato se vuelve accesorio, porque el SECOP 2 me pregunta, ¿este contrato principal lo va a asociar con otro contrato? Entonces, cuando estamos construyendo los contratos en materia de contratación, tenemos que decirle sí. Inmediatamente el sistema me dice, indícame el número del contrato que su merced va a asociar. Y mire cómo estos contratos se vuelven uno solo en la plataforma del SECOP 2, pero los dos son independientes, ¿sí? Pero en la plataforma se unen en esa circunstancia de asociatividad frente al mismo para poder tener un control frente a esa circunstancia. Dime, Marixa. Profe, a mí no me quedó claro lo de los contratos de prestación de servicios en cuanto a la adición. Bueno, yo les decía a ustedes que yo tengo una reserva frente a las adiciones. Yo les decía que la adicional se debe dar para el cumplimiento o el alcance del objeto inicialmente contratado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, para mí no es viable, desde el punto de vista personal y jurídico, no es viable que yo tenga a mi asesor jurídico y lo contraté por 4 meses. Y entonces, como yo puedo adicionar hasta el 50%, porque así dicen, no es que usted pueda adicionar hasta el 50%. Sí, efectivamente la ley 80 dice, su merced podrá hasta el 50%. Esto no quiere decir que la adicional se preste para que usted le dé continuidad a un contrato. La adicional es una circunstancia que se da y que se utiliza como un instrumento para darle al alcance del objeto que usted contrató inicialmente, no de prolongar su contrato en la vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Realizar un nuevo contrato. ¿Listo? Gracias. Listo. Yo tengo una pregunta. Por lo menos usted menciona que uno va a hacer un nuevo contrato. Digamos que hay alguna limitante de tiempo en el que yo deba hacer un contrato, en que un contrato se terminó y pueda hacer yo el otro con el mismo objeto. O sea, ¿tengo yo que esperar algunos días o puedo iniciarlo al día siguiente? Imagínense que hay una sentencia, creo que es la sentencia del Consejo del 2019, que se me va ahorita la radicación, que él habla sobre una estructura frente a ese tema del tiempo, ¿cierto? Y decía, mire, si bien es cierto, hay muchas entidades que dicen tiene que durar 15 días, otras que dicen tiene que durar 30 días, pero eso no está aprobado, ¿no? No obstante, yo tengo que ser muy claro en la construcción de mi necesidad. Entonces, para mí no existe un tiempo que el contratista demore 15, 20, 30 días para yo iniciar un nuevo contrato. Lo que yo sí hago es que las actividades, le doy un giro de las actividades para que no me quede un contrato similar al que yo realicé. Entonces, yo le doy un giro en cuanto a verbos, en cuanto a Pero los un fraccionamiento de contrato. ¿Cómo? O sea, para hacer el mismo contrato. Sería casi como un fraccionamiento de contratos. Toca acá modificarle parte del objeto Sí, y alguna yo actividad. le modifico objeto y actividades. En cuanto a esa circunstancia, recuerde que existen muchas dificultades en una entidad territorial. A veces presupuestalmente es inviable yo contratar a una persona por 10 meses o 11 meses, 15 días, porque el presupuesto, recuerda que todo el presupuesto no lo tengo en caja, acá hay contadores, ¿cierto? Y todo el presupuesto no lo tengo en caja. Entonces la entidad solo se puede obligar al presupuesto que puede establecer. Entonces, frente a esas circunstancias, yo dejo en mi necesidad que de acuerdo al alcance del presupuesto, solo puedo contratar a una persona por 5 o 4 meses. O a veces me toca combinar y apalancar recursos de funcionamiento con recursos de inversión para poder generar esa circunstancia precisa en cuanto al alcance de los contratos. Pero mañana me voy a conseguir la sentencia, lo voy a anotar acá como tarea de Haider, la sentencia que me habla específicamente de esa circunstancia, Brenda, para poder dar una información clara y completa, que será lo primero que voy a entrar a atender el día de mañana. ¿Listo, Brenda? Doctor, disculpe, respecto a esta jurisprudencia del Consejo de Estado, tampoco recuerdo el número de radicado,
Lo que establece una de ellas es que no puede ser el término inferior a 4 meses en este momento la contratación de prestación de servicios. Bueno, lo voy a consultar. O sea que yo no puedo hacer contratos de prestación de servicio por 2 meses, un ejemplo. Ya no se puede, doctor. Lo establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. Pero Los no. UPS. A mí me parece. No entendió que eso se había caído. Ahí me disculpo, pero realmente la ley es súper clara, la ley está por encima de la jurisprudencia frente a ese sentido, y yo puedo hacer contratos por 30 días, porque son contratos, recuerde que son contratos temporales, ¿sí? Yo necesito, digamos, a un abogado que me audite un proceso de contratación, yo lo contrato por 30 días mientras que me audite el proceso de contratación y pare de contar. Esa era la circular, de pronto hay malentendido, ahí era la circular que ¿Sacó el gobierno? Por 4 meses, sí, pero que esa la tumbaron. Ese Consejo de Estado Gracias por la aclaración. Sí, esa circular el Consejo de Estado la suspendió así. Es la misma circular que mencionaba que una persona no podía tener 2 contratos con entidades estatales. Tal cual es. Exactamente, Bueno, esa es. Es la misma. Imagínese. No tenía que ser sino 4 meses. Imagínese, mire todo, hablemos ya que estamos hablando. En esta clase no somos ni petristas ni antipetristas, nada de esas circunstancias. Esta clase es 100% académica. Entonces yo les decía, mire el traumatismo que generó esa circunstancia o esa circular que sacó el gobierno nacional. Para los que hemos trabajado en contratación estatal, generó una incertidumbre total que teníamos que consultar si esta persona tenía otro contrato, teníamos que verificar o no para poder generar entonces mire cómo nosotros desde el Consejo de Estado dijimos, esto es ilegal, porque es que por lo menos los abogados tienen 1, 2, 3 contratos de asesoría, porque realmente la fortaleza o la circunstancia esencial de los contratos de prestación de servicio es que yo cumplo unas actividades, unas metas. Yo no tengo por qué estar cumpliendo un horario, y hay personas acá hay secretarios de despacho, espero que estas personas que están acá como secretario de despacho no hayan utilizado, obligando a cumplir horario, generando una dependencia, una subordinación frente a esa circunstancia clara de los contratos de prestación de servicios. Porque en cualquier momento, nosotros en la entidad sacamos una circular de daño antijurídico diciéndole, hey, recordar esa circunstancia frente al contrato de prestación de servicios. Entonces, para tenerlo claro frente a la circunstancia que estamos mencionando acá, compañeros. Otro elemento fundamental que decimos es que efectivamente el contrato es típico. ¿Y qué decimos cuando el contrato es típico? ¿Quién me ayuda? Que claro, conciso. Está descrito en una norma, tal cual, ¿no? Entonces, mire que nosotros podemos decir que el legislador estableció unas condiciones, un reglamento, un procedimiento para esa clase de contrato. Entonces podemos decir que es típico porque está en la norma, está arreglado. Y es atípico cuando no existe dentro del ordenamiento jurídico colombiano una circunstancia precisa frente a esa clase de contratos. Pero si usted ve un contrato estatal, él está arreglado por donde lo vea. Tiene una condición precisa de la tipología contractual, desde la modalidad de contratación, desde cuando se llega al estado de materia contractual, del estado contractual como tal, después de la etapa precontractual, él ya está arreglado, ya está definido, ya hay unas cláusulas propias frente al mismo y frente al alcance de esa circunstancia. Entonces podemos decir que el contrato es típico. Ahora, el siguiente elemento. Y mire lo que me dice, ituito persona. ¿Por qué decimos que el contrato estatal como el evento es ituito persona? Que tiene que darse a entender en ambas partes. Por la calidad de la persona, profe, porque tiene que escogerse de acuerdo a las condiciones de la persona con que se va a contratar. Entonces mire que vamos a hablar de los contratos de prestación de servicio. Nosotros en los contratos de prestación de servicio tenemos que definir 2 circunstancias. Uno, la idoneidad, y otro, la experiencia, ¿cierto? El 1082 me dice, hey, cuando su merced va a escoger un contratista, tiene que el sujeto sea idóneo, y la idoneidad me lo da los títulos, y la experiencia, pues de acuerdo a lo que yo estoy realizando. Cuando hablamos de experiencia, es la cantidad de veces que yo repito una acción frente a un determinado hecho. Entonces, bajo esa circunstancia,
la persona que yo escoja, digamos que yo digo, voy a contratar al doctor Carlos es abogado, especialista en contratación pública y tiene una maestría en políticas públicas. Ese es el perfil y 10 años de experiencia. Ese es el perfil que yo generé para que el doctor Carlos pudiera desarrollar esta necesidad que tiene la entidad a través de estas actividades que efectivamente se están desarrollando. Esas actividades que yo establezco va dando el cumplimiento o algo misional o algo de inversión, algún proyecto, una meta que está dentro de los proyectos sectoriales de cada unidad ejecutora. Pero ¿qué pasa si el doctor Carlos no puede continuar con el contrato? ¿Será que lo puede ejecutar Brenda? Eso lo iba a preguntar. No lo puede ejecutar Brenda, a no ser que haya una sesión y que cumpla con los mismos requisitos de idoneidad y de experiencia para poder ceder ese contrato. Entonces, mire, cuando hablamos de esa calidad de la persona frente a la celebración de los contratos, es fundamental afirmar que cuando yo suscribo un contrato, y quito personas porque la misma persona que con la que suscribo el contrato es la que me debe realizar a mí las actividades que yo estoy desarrollando. Yo no puedo firmar un contrato como asesor jurídico y enviar a mi pareja para que lo materialice, porque estaría ejecutando un contrato por interpuesta persona o cualquier otra circunstancia frente al mismo. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de dispito personal es la calidad. Ahora, si vamos a hablar de un proceso de selección, también habrá idoneidad y experiencia en los procesos de selección, claro. Y es donde nosotros entre los pliegos de condiciones hablamos de los requisitos habilitantes, que son las calidades y lo mínimo que debe tener un oferente para poder presentar la propuesta a cualquier modalidad de selección, más la ponderación que obedezca a que efectivamente tenga más ventaja para poder quedarse con el contrato o ser adjudicatario de ese futuro negocio jurídico. Entonces, bajo este entendido, hablamos de que el contrato tiene que ser ipito persona. Entonces, bajo esta circunstancia, nosotros ya conocimos los elementos del contrato, características del contrato: solemne, bilateral, oneroso, principal, típico y tuito persona. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguien que tenga alguna duda hasta el momento? Profe, yo quiero aquí que hacer como un aportecito al Sí, señor, de una. Bueno, práctico, porque yo no soy, pero sí estudio la contratación, mas no soy tan práctico, no he ejercido como la experiencia, digamos, del caso, pero por ahí siempre me llegan consultas también. Y estos días casualmente me llegó una consulta de un contratista, de una entidad, perdón, contrataron a X personas, a X empresas, y querían subcontratar casi el 70%. Yo le dije, eso no se puede porque prácticamente ya estaría ejecutando la nueva empresa. Usted no puede, o sea, contrataron a X y querían subcontratar Y para que ella ejecutara todo. Yo dije, eso estaba fuera de todo. Bueno, me escucharon la sugerencia, la advertencia, pero esa es una situación que a veces quieren usarse. Después de subcontratar casi todo. Eso pues usted está explicando, que me parece que es pertinente. Sí, sí, don Carlos, es muy pertinente y eso obedece a la experiencia y la idoneidad que tenga la empresa para contratar. Sí, y no entiendo cómo una empresa que se gana un proceso licitatorio no tenga la capacidad para ejecutarlo. Entonces, eso es importante verificar, que cuando nosotros estamos frente a los procesos de contratación y dentro de los requisitos habilitantes existe una capacidad técnica, una capacidad financiera y una capacidad legal para poderse obligar dentro de una circunstancia precisa. Entonces, don Carlos, muchas gracias por ese aporte. Vamos a continuar frente a algo muy importante en materia de contratación, que son los principios de la contratación estatal. Y cuando hablamos de los principios de la contratación estatal, ¿qué tenemos por principio? ¿O qué será un principio? La base. Las bases. Sí, gracias, Brenda. ¿Quién más me quiere aportar qué será un principio? Las fuentes primarias. Fundamento. Las fuentes primarias. Bueno, le voy a decir, de esas fuentes primarias la voy a cambiar por directrices primarias. ¿Listo, don Carlos? Las normas. Las normas. Entonces, cuando ustedes, cuando ustedes escuchen el tema de principio, vamos a decir, hombre, son las directrices primarias
que se genera dentro de un marco normativo para poder desarrollar un procedimiento, una gestión. Y cuando nosotros hablamos de la gestión contractual, yo tomé unos principios como el principio de transparencia que me define el artículo 24 de la ley 80 del 93, el principio de economía que lo define el artículo 25 de la suscitada norma, el artículo 26 sobre el principio de responsabilidad, el principio de publicidad, que ese principio de publicidad está enfocado dentro del artículo 24, sobre el principio de selección objetiva, que está enfocado sobre el artículo 5 de la ley 1150, y sobre el principio de coacción contractual. Entonces vamos a empezar a analizar cada uno de esos principios que yo quiero que ustedes comprendan que cuando nosotros hablamos de esa circunstancia de transparencia, hombre, ¿qué será ese principio de transparencia que me lo define el artículo 24? ¿Qué será el principio de responsabilidad? El de economía. Mire que acá pecamos mucho en procesos de responsabilidad fiscal por el principio de economía. Y inmediatamente va inmerso el principio de responsabilidad. ¿Qué será ese principio de publicidad? ¿Qué será ese principio de ecuación? ¿Qué será ese principio de selección objetiva? Entonces vamos a analizar cada uno de esos principios y quiero que ustedes acá me aporten de forma directa para poder desarrollar estos principios. Entonces decíamos que descargaron su ley. Vamos a buscar acá rápidamente la ley. ¿Ustedes están viendo ahí la ley? ¿Sí? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, mire que el artículo 24 me dice, del principio de transparencia, en virtud de este principio, ¿qué pasa? En virtud del principio de transparencia que está en el artículo 24, y recuerde que la ley 80 es el estatuto de la contratación, como el génesis después de la Constitución del 91, que me habla de contratación. Me dice numeral 2, en los procesos contractuales los interesados tendrán la oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerá etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. Entonces, ahora, cuando a mí estoy en un proceso de contratación y está la etapa de borrador de los pliegos, el borrador del proyecto de pliego, ahí me está materializando el principio de planeación, porque yo tengo 5 días o 3 días, perdón, 5 o 10 días para poder yo hacer observaciones al proceso. ¿Por qué? Ahí estoy controvirtiendo o ahí estoy conociendo el proceso o la formación del proyecto del pliego, que va a ser la ley para las partes en el proceso que se va a desarrollar. ¿A través de qué? A través del principio de transparencia. No es porque yo lo quiera observar, sino es que existe una disposición legal que en virtud del principio de transparencia yo tengo que conocer y controvertir. Cuando me habla a mí el legislador de controvertir los informes, me está hablando a mí del plazo que el legislador me otorga a mí para poder yo decir, hey, entidad, esta evaluación que su merced está desarrollando a través del proceso de licitación está mal, por esto y por esto y por esto. Entonces le estoy controvirtiendo los informes o el plazo del traslado del informe de evaluación que el equipo o de los asesores de los evaluadores que realizan esa circunstancia. Profe, perdón. Señor. Incluso después del tiempo que tiene cronograma para hacer observaciones, si hay una observación al pliego y esa observación es de fondo, puede modificar el pliego, se debe aceptar. Mire, su merced dijo algo, si bien es cierto, los plazos están dados, ¿no? Para que yo tenga la oportunidad, y acá yo voy a especificar algo, yo hago observaciones a modo borrador, que es el proyecto de pliego, pero también yo puedo solicitar aclaraciones en el pliego de condiciones, pero aún agotando esas dos circunstancias, si como oferente yo me doy cuenta de una circunstancia precisa que puede cambiar el rumbo del proceso, ¿cierto? Porque existe un error de fondo, yo lo puedo observar y la entidad evaluará la pertinencia para hacerlo.
Entonces, esto hay que tenerlo súper claro a través del principio de transparencia. Entonces, mire cómo todos los procesos, a diferencia de la mínima cuantía, todas las modalidades tienen un plazo para yo conocer los informes de evaluación. Pero acá yo voy a colocar un ejemplo. Ojalá ninguno de ustedes le haya pasado. Pero imagínense que en una entidad X se presentaba solo un oferente. Digamos, vamos a hablar de un proceso de menor cuantía. Recuerden que el proceso de menor cuantía, el plazo para yo conocer el informe o el traslado del informe de evaluación son de 3 días. Entonces la entidad, como solo se presentó Haider, muy olímpico, hacía un oficio diciéndole renuncio a las observaciones al traslado del informe. Entonces, como yo renunciaba, entonces el día siguiente ya me adjudicaban el proceso. ¿Me hice entender? Sí. Listo. Entonces, ¿eso se puede hacer? La respuesta es no. No se puede hacer. Porque ese... ¿Cómo, Marixa? Esas son dañas, esos son torcidos. Eso no se puede hacer en principio de transparencia. ¿Por qué? Porque es que el plazo que le concede para controvertir el informe de evaluación no solo es la oportunidad para que el proponente pueda hacer observaciones, sino todos los que hacemos partes de la gestión contractual y los involucrados dentro del proceso de contratación. Entonces, si yo me constituyo como una veeduría, ¿puedo hacer observación o como persona natural? Sí, total. Y me estarían violando a mí este derecho que me lo da a mí el legislador desde la ley 80 en su artículo 24, en su numeral segundo, de controvertir el informe. Entonces, entidades, si su merced está en una entidad que hace esa práctica, hombre, tratemos de eliminar ese hierro dentro de nuestros procesos. Doctora Diana. Gracias, profesor. Yo quería contarles un caso en el municipio donde yo laboraba en la Secretaría de Gobierno. Nosotros adelantábamos en la Oficina de Espacio Público una contratación directa para el uso y aprovechamiento del espacio público. Y esa contratación, pues yo le informaba al área contractual que tocaba que hacer contrato a pesar de que fuera una contratación directa y que el valor fuera pues muy mínimo, y ellos decían que no, que porque esos módulos, pues realmente el valor que pagaba el arrendatario era un valor muy, muy bajito. Entonces nunca se llevó a cabo contratación publicada en el SECOP. Listo. Entonces yo quería saber si eso sí es válido o no, porque pues ahí creería yo que se estaría violando el principio de transparencia. Listo. Luisa, ¿usted quiere intervenir? Sí, la verdad tenía una pregunta respecto a, bueno, lo que estamos diciendo de los comentarios y en general en qué momento uno manifiesta o cómo uno puede manifestar el interés de lo que leí. Creo que hay una parte donde en la línea de tiempo uno puede manifestar el interés en las MIPYMEs, más sin embargo en la que yo hice no aparecía. Entonces lo que yo hice fue que envié en un mensaje mi interés en una carta, pero no sé si está bien, no sé si está correcto. Bueno, voy a responder a la doctora Diana. Doctora Diana, todos los procesos de contratación, ¿sí? Deberá estar suscrito porque es una solemnidad propia y deberá estar cargado y publicado en el sistema electrónico de contratación pública para materializar el principio de planeación y el principio subsidiario de publicidad dentro de los negocios jurídicos, ¿sí? Entonces, es súper claro. En cuanto a la manifestación que hace Luisa, es claro afirmar que la única modalidad de contratación que yo manifiesto mi intención en contratar o mi interés para contratar es en cuanto a la modalidad de selección abreviada de menor cuantía. No obstante, existe un plazo preestablecido para que su merced manifieste la intención de pertenecer o de participar dentro del proceso. Si su merced no lo manifiesta en el sistema electrónico de contratación pública, en el SECOP 2, solo con un clic, su merced cuando supera ese plazo ya no podrá participar en ese proceso. Y la manifestación que su merced realiza a través de mensajes no es válida. Si estamos hablando de la manifestación para contratar a través de contratación pública.
Ahora, si su pregunta es para la limitación a mi pyme, ¿sí? ¿O no? ¿O ahí está bien Sí, la respuesta? sí, es eso. ¿Para mi pyme? Sí. Ah, bueno, si recuerde que los procesos para limitar a mi pyme obedece una cuantía de, creo que están en 400 y algo dólares, y también se puede limitar hoy en día los procesos de mínima cuantía. Anteriormente, con la expedición de la norma anterior, decía que con 3 solicitudes que elaborara los oferentes frente a un tema específico para limitar mis pymes de orden departamental o municipal, pero hoy en día basta solo con 2 manifestaciones. Entonces, frente a esas circunstancias, su merced tiene que revisar la invitación o el pliego de condiciones donde me indiquen clara y expresa cómo yo debo realizar la manifestación. Si es en SECOP 2, la manifestación se deberá realizar mediante un mensaje, como lo hizo su merced entonces, como un mensaje normal al proceso, pero tiene que anexar lo que me esté solicitando la invitación. Entonces, la carta, si me piden a mí que certifique que soy una pequeña o mediana empresa, la certificación del contador o el certificado de existencia y representación legal para poder atender esa manifestación de conformidad como me lo indica la invitación pública, si es un proceso de mínima o del pliego como lo indique. ¿Sí fue claro, Luisa? Sí, una pregunta. Por ejemplo, el plazo era hasta hoy y en la línea de tiempo o no vi en ninguna parte en la línea de tiempo que decía manifestar intención, no vi. Por eso envié el mensaje. ¿Está correcto? Bueno, antes de la línea de tiempo, su merced tiene que revisar en la invitación, ¿sí? La invitación me indica a mí si el proceso está sujeto a ser limitado a mi pyme. Si es mínima cuantía, está sujeto a ser limitado. Entonces, lo que su merced tiene que hacer es verificar dentro del capítulo de mi pyme, a ver qué tengo que hacer yo para limitarlo, ¿sí? El mensaje está bien, pero el mensaje tiene que ir o con la carta, con el certificado de existencia, como me lo indica o me lo requiere a mí la invitación, para yo hacer la manifestación. Ahora, si solo recibo una manifestación, no lo voy a conceder la limitación. Tengo que recibir 2 manifestaciones y que efectivamente obedezcan a un municipal o departamental. Gracias. Listo. Bueno, entonces mire cómo este principio de transparencia me dice a mí, hey, mire, usted tiene los tiempos y tiene esa circunstancia. Y esa circunstancia obedece a mí que yo tengo el derecho de controvertir y conocer los informes. El numeral 3, ¿qué me dice? Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que la contengan estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política. Ahora, cuando nosotros manejábamos SECOP 1, que el SECOP 1 era un tema, yo creo que ustedes entiendan que el SECOP 1 solo es de publicidad. Yo publico, después de los 3 días siguientes, hago la publicación, pero recuerda que yo tengo un deber de publicar mi documentación 3 días siguientes a la expedición del mismo. Pero ¿qué pasa con el SECOP 2? El SECOP 2 es un sistema transicional que se opera en línea. O sea que yo no, profe, yo tengo 3 días para publicar, no, depende de la documentación, pero todo lo que yo tengo que ver con un tercero lo publico en línea. Entonces, si yo voy a publicar el informe de evaluación, lo publico inmediatamente, él corre traslado a los interesados para que me hagan observaciones a ese informe. Pero mire cómo ese principio con el SECOP 1 se dificultaba, porque si yo llegaba a una entidad a pedir el expediente, conocerlo, no, que envíenme una carta, que las costos de las fotocopias, en fin. Pero ahorita yo ya no tengo que pedir la información, porque la información está cargada en una plataforma a nivel nacional e internacional que tiene una vigencia de carga de la información por durante 20 años, donde yo puedo ingresar de cualquier parte de Colombia, de cualquier parte del mundo y puedo hacer una actuación administrativa dentro de la plataforma del SECOP 2. Entonces, con el numeral 3 del artículo 24 de la ley 80, se materializa por completo esa circunstancia o esa prerrogativa que yo tengo para poder acceder a la información. ¿Sí fui claro? Una pregunta. Hay muchos municipios que pues el internet no es tan bueno. Y desafortunadamente el SECOP 2, eso sí, los plazos son perentorios. Ahí sí no hay cómo postergar una publicación. Yo creo que el SECOP 2 de pronto sí falla un poquito en ese sentido cuando yo trabajé en un municipio que desafortunadamente se iba a la luz, no había internet. Y se nos corrían los tiempos y ya era difícil el manejo del SECOP 2. Toda vez que el SECOP 2 no es tan
amigable como era el SECOP 1. Nosotros duramos mucho tiempo en aprender el manejo del SECOP 1 y ahora con el SECOP 2 ha sido difícil entenderlo y manejarlo. Doctor Iván, usted en este diploma va a quedar experto en SECOP 2, se lo garantizo. Dios quiera, porque eso sí me dio durísimo. No, es súper fácil. Yo quiero que ustedes aprendan las modalidades de contratación y con las modalidades de contratación, una vez estructuradas acá, ya ustedes saben qué hacer en cada paso del proceso de contratación. Antes, a mí me gusta el SECOP 2 porque el SECOP 2 me dice, hey, las garantías no las constituyó, hey, esto. Entonces, ya uno va como, mire, tengo que hacer esto, ese es el paso a paso, y ya no me genera errores. Que coloco una fecha mal, el sistema me dice, hey, esta fecha no puede ir acá porque la licitación son 10 días en modo borrador y su merced me está colocando 9. Entonces yo, si estoy mal, mi cronograma está mal, lo voy a cambiar en el aviso convocatorio. Entonces, mire cómo el SECOT es muy bueno. Ahora, frente a esas circunstancias, yo les decía que el SECOP 2 en el 2017 ingresó en octubre del 2017 todas las entidades de orden nacional a SECOP 2. Y progresivamente se ha habido que hay muchos municipios que todavía están en SECOP 1. Yo creo que los municipios de sexta categoría y quinta están en SECOP 1. Pero todo eso se están engranando. Ahorita en marzo, nuevamente saca la Agencia Nacional de Contratación Pública un listado de las nuevas entidades que ingresan a SECOP 2, pero la Agencia Nacional, antes de ingresar a una entidad, consulta con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación para verificar si dentro del municipio que está la entidad existe una cobertura donde se puede desarrollar esa circunstancia. Por lo menos Guainía es un municipio. ¿Hay alguien de Guainía por casualidad? No, no creo. Guainía es un departamento que ahorita, a partir del 1 de enero, doctora, ¿ya su merced es de Guainía o no? ¿Usted de No, San Andrés Islas? quería hacer una anotación. Sí, yo soy de San Andrés Islas, pero quería contarles que Providencia Islas, que es nuestra hermana isla, ella está solamente en SECOP 1. Nosotros en San Andrés estamos en SECOP 2, pero todo lo de Providencia está en SECOP 1 todavía. Y tienen que obedecer a un tema de conectividad de Providencia, ¿cierto? Sí, y eso que para nosotros se nos dificulta mucho el tema de las comunicaciones, pero Providencia sí definitivamente no se ha podido. No se ha podido Entonces, mire actualizar Providencia lo con que eso. la La doctora alcaldía está conectada con Ok, SECOP 1, todos los procesos. Mire lo que dice la doctora Yana, es muy importante. A mí, cuando la Agencia Nacional me ingresa a mí, digamos que ingresa a Providencia, es porque ya las TIC le certificó que allá hay conexión. No obstante, uno puede solicitar prórroga como entidad para poder adaptarse dentro del proceso del sistema electrónico de contratación pública. Y la mayoría de las entidades no utilizan la plataforma como deberían utilizar el 100% porque es magnífica. Todo el tema de la gestión contractual, del desarrollo, de las cuentas, se puede hacer en materia de SECOP 2. ¿Marcelo tiene alguna pregunta? Doctora Jan. Bueno. No, señor. No, Listo. señor. Entonces, Okay. sí, seguimos con nuestra circunstancia. ¿Qué pasó? Listo. Numeral 4. Las autoridades expidirán a costas de aquellas personas. Doctora, ya tiene el micrófono encendido. Las autoridades expidirán a costa de aquellas personas que demuestren interés legítimo, copias de las actuaciones o propuestas recibidas respetando la reserva de que gocen legalmente los papeles. Doctora Jan. Bueno, entonces decíamos que en este numeral nos dice que podemos entregarle las copias sin ningún problema a las personas que lo soliciten. ¿Qué pasa con SECOP 2? Ya esto no es necesario. Ya no es necesario porque efectivamente en nuestro sistema electrónico de contratación pública yo puedo acceder a la información sin ningún problema. Mire que acá hay un dato muy importante. Cuando ustedes están administrando la plataforma del SECOP 2 y yo recibo las propuestas, digamos que recibí 10 propuestas y inmediatamente hice el cierre hoy y yo publiqué lo que hacíamos en SECOP 1, que era publicar la lista es que hace rato no manejo SECOP 1, uno publicaba el cierre, ¿cierto? Y con el cierre publicaba la lista de las personas que se presentaron. Pero yo podría abrir sobre, no podría abrir sobre el acta de cierre. Mario, ¿su merced me quiere preguntar algo o hacer una...? Sí, muy buenas noches, Haider. Yo te quiero preguntar algo. Ahorita usted mencionaba que no es necesario pues pasarle las copias a los proponentes. Yo tengo una pregunta.
Es necesario que nosotros en el expediente físico anexemos las propuestas, o sea, como llevábamos el proceso en el SECO 1. Yo te lo pregunto porque si, por ejemplo, nos llega un órgano de control y nos va a hacer una auditoría, ¿nosotros podemos remitirlo al SECOP 2 o es necesario que nosotros tengamos el expediente en físico de Mario, de todas las propuestas? dentro de las memorias que le voy a dejar, les voy a dejar una circular que sacó la Agencia Nacional de Contratación Pública con el Archivo General de la Nación y especificó en esa circular que los expedientes en materia contractual tienen que ser un expediente híbrido. ¿Qué quiere decir híbrido? Que parte de esa información que su merced tiene es en físico, como el CDP, el estudio previo, todo el documento que genera la entidad es físico, pero los pliegos de condiciones son electrónicos, ¿sí? Las propuestas que lleguen están ahí durante 20 años. Entonces, ¿yo qué hago en las entidades que asesoro? Yo, con el jefe de archivo, generamos una TDR de un control de los documentos en físico. Le digo, este documento es físico. Este es electrónico y me toca colocar el link donde se encuentra ese expediente. Cuando a mí la Contraloría me solicita un expediente, yo le envío copia del expediente y le envío copia del link del proceso para que ellos solo ingresen y puedan consultar toda la información que esté allí contenida en tiempo real. Entonces ya las contralorías están ya definidas para poder hacer auditorías a través de las plataformas electrónicas de contratación. Entonces ya emprendemos acá en el municipio de Yopal, solo me dicen, por favor regáleme el link o el número del proceso del contrato tal. Entonces yo solo envío link, contrato, y ellos revisan todo. Cuando instalan auditorías me hacen lo mismo. Tengo que pasarle los links, los contratos que ellos me piden a través de la plataforma. Y ellos inmediatamente pueden consultar todo el expediente sin necesidad de yo entregarle una copia del mismo. Le agradezco que nos comparta esa circular. Muchas gracias. Claro que sí, es fundamental. Bueno, entonces yo les decía que con el SECOP 2 y con lo que decía Mario, mire, a mí me llegan 10 propuestas y entonces inmediatamente cuando yo hago el cierre solo publico los nombres de las personas que se presentaron, que es la lista de oferentes. Pero a mí me llega y me dicen una observación, publique las propuestas. Yo no las publico todavía. Yo las publico cuando yo haya hecho una evaluación y publiqué la evaluación y publiqué las propuestas para que ellos tengan la información y me puedan hacer una observación. ¿Por qué lo hago así? Porque si yo publico las propuestas, empiezan a llegarme observaciones y puede ser observaciones que yo no tengo en cuenta cuando yo realizo mi evaluación preliminar. Entonces me voy a llenar de observaciones. Entonces yo prefiero hacer la evaluación dentro del tiempo establecido y cuando yo publique el informe o el traslado del informe de evaluación, publico las ofertas para que los interesados me hagan las observaciones necesarias y tengan el documento con el cual yo hice mi evaluación. De antemano decirle que la plataforma no me deja eliminar, no me deja borrar una propuesta, no. Que la entidad diga, ay, recháceme esta propuesta. No, señor, ya queda acá, queda encriptada con nosotros, no podemos modificar, yo no puedo ver la propuesta, cuál es la más bajita, como lo hacían en el SECOP 1, yo sé que acá nunca nadie hizo eso, pero hacían en el SECOP 1 muchas circunstancias que en el SECOP 2 no se puede realizar por ningún medio. Entonces, esta circunstancia me genera a mí más transparencia y el SECOP 2 ha honrado ese principio de transparencia frente a esa circunstancia y la utilización del SECOP 2. Todo esto lo vamos a ver y lo vamos a materializar en la plataforma. No se me preocupen que yo sé que ustedes digan, no, pero la plataforma, ya va a llegar el momento que ustedes se vuelvan a volver expertos en la plataforma. Quinto, en los pliegos de condiciones o términos de referencia. Toda la información de la transparencia. Mire que los pliegos de condiciones ya, la mayoría son electrónicos y una partecita lo subimos como un clausulado, como una información que hagan parte o que acompañe el soporte de los pliegos de condiciones. Bueno. Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permiten la confección de ofrecimiento de la misma índole y asegurar una escogencia objetiva y evitarán la declaratoria desierta de la licitación o concurso. Acá yo voy a hacer un énfasis en una circunstancia. Cuando a mí me informan o me indica a mí el principio de transparencia que las reglas y las condiciones de mis pliegos de condiciones tienen que ser claras, justas y objetivas, es fundamental indicar que la entidad no puede ser de manera caprichosa, generar requisitos habilitantes que son desproporcionales.
¿sí? Que me piden a mí experiencia de 2, 3 veces el presupuesto oficial. Esto es desproporcional. Inclusive en la guía, que también hace parte de las memorias que les voy a entregar, la guía de requisitos habilitantes le dice, bastará con el 0.5% o 50% del presupuesto oficial. ¿Yo qué pido? Yo pido una vez el presupuesto oficial, pero eso me lo dice a mí una guía y la guía hace parte de las condiciones que yo tengo como entidad cumplir con esa circunstancia. Entonces, frente a esa circunstancia, los requisitos habilitantes tienen que ser requisitos habilitantes que se adaptan de manera clara y objetiva. Ahora, los requisitos también tienen que ser muy claros, muy propios. Y mire que les voy a colocar un caso que pasó. Dime. Profesor Javier, pero los pliegos tipos no aceptan modificación alguna. Ah, es que hay diferente, porque los pliegos tipos, como su nombre lo dice, es una estructura para todo el mundo. Ahí no voy a entrar a discutir. Los pliegos que estamos hablando acá es que son los pliegos, aquellos pliegos que no hacen parte de esos pliegos tipos que la entidad configura y crea requisitos habilitantes de manera caprichosa para ellos. Pero es claro la observación que su merced me hace que los pliegos tipos, como su nombre lo indica, yo no los puedo manejar o generar más experiencia o otras condiciones que no están allí contenidas. Salvo los pliegos tipos, salvo la experiencia, pero del personal, ¿no? De los profesionales. Entonces, De acuerdo a la necesidad de alcance de mi proceso, sí, señor. Bueno, entonces, en ese sentido, le voy a colocar un ejemplo ya para culminar. Imagínense que la Agencia Nacional de Desarrollo Rural el año pasado sacó un proceso de licitación pública que obedecía al servicio de extensión agropecuaria en los 32 departamentos de Colombia. Yo acompañé a un oferente que fue el adjudicatario. Dentro de ese proceso hubo muchísimos errores donde se le observó a la entidad, donde se le manifestó, nos decía una cosa el estudio previo, nos decía una cosa el pliego de condiciones y una cantidad, un sinnúmero de cosas. Resultado de la operación, la entidad dentro del proceso de observaciones aceptó mucha observación, pero jamás la modificó en el pliego de condiciones ni tampoco generó una adenda para modificar el mismo cuando ya estaba en modo convocado. Entonces, cuando hubo el cierre, mucha gente se equivocó porque se confió en la respuesta que le dio la entidad, pero jamás la entidad modificó el pliego de condiciones. Se podrá imaginar la circunstancia tan compleja que tenía la ADR para poder evaluar. Entonces, en ese caso, es importante que el abogado que esté desarrollando el proceso junto con el técnico y el financiero, hombre, sean proporcional y generen las condiciones claras, porque a veces nosotros en el afán copiamos y pegamos dentro de nuestro pliego de condiciones y cuando vamos a evaluar nos damos de cuenta que tenemos una cantidad de incoherencias, de circunstancias, y recuerde que pues si existe una duda y la entidad indujo al contratista en un error, se tiene que resolver a favor del proponente, no en contra, sino a favor del mismo. Y eso es claro para nosotros manifestar en muchas condiciones. Son las 8:58. Vamos a dejar hasta aquí. Si hay alguna pregunta, es bueno que me la hagan ahorita. Ya tengo una tarea frente a una manifestación de la sentencia de la contratación directa. No sé si alguien más tenga una pregunta, si no vamos a ver porque vamos a hacer eso por puntuales, tanto para salir como para entrar. Yo sé que hoy es el primer día, pero la idea es que mañana podamos empezar a más tardar a las 7:05. Yo estoy conectado antecitos de las 7, pero a las 7:05 vamos a empezar para poder generar como esa puntualidad y tener esas 2 horas exactas entre nosotros. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Sí, yo quisiera recordar más o menos el precio del diplomado, que ahorita se me olvidó, y no sé, medios de pago, ¿cómo sería? Brenda, ¿hay alguien de acá de la Academia Común? ¿El ingeniero? Sí, profe, acá estoy. Bueno. Listo. Bueno, respecto al valor del diplomado, tiene un costo de 300.000 pesos. Recuerden que la primera semana es totalmente gratis, que es esta, es decir, las clases de hoy y mañana no tienen ningún costo. Al finalizar la clase de mañana se les compartirá un enlace vía WhatsApp para las personas que les gustó el diplomado y quieren continuar formándose con el profesor Haider. El diplomado iría hasta el 28 del presente mes. ¿Listo?
y tendrían para realizar el pago el día de viernes, sábado, domingo, lunes y martes de la próxima semana hasta el mediodía. ¿Listo? Entonces, el día de mañana, al finalizar el diplomado, se les comparte el enlace para que hagan el pago vía PCE o vía internet para las personas que desean continuar. Ok, una pregunta. ¿Cuáles son los horarios? Martes, miércoles y jueves de 7 a 9 de la noche. Martes, miércoles y jueves. Sí, señora, de 7 a 9 de la noche. 7 a 9. Listo. Compañeros, ¿alguna otra pregunta, sugerencia? Recuerden que estamos empezando y me gusta a mí que me digan si tengo que cambiar algo, profe, más ejemplos, más algo, y inmediatamente lo adaptamos. La idea es Otra que ustedes pregunta. Dime, Brenda. ¿Cómo vamos a aprender la parte teórica? Por lo menos yo trabajo en una entidad de régimen especial sin oferta. Yo ya más o menos sé cómo funcionan los pliegos, pero no tengo acceso a los otros pliegos, no podría de pronto entender de manera más práctica de lo que me están hablando. Adicional a ese, uno no puede hacer ese tipo de pruebas porque obviamente estoy pues, modificando pues, la parte de la entidad. Entonces, ¿tendremos alguna Listo. plataforma de práctica? Nosotros tenemos una plataforma, y como Academy tiene una plataforma en cuanto a que ustedes puedan simular las circunstancias. No Eso. obstante, yo hago talleres prácticos reales. ¿Qué son talleres? Analizar los procesos de las otras entidades, hacer observaciones, conocer el pliego, presentarse. Por eso le digo, si acá hay empresas de diferente, podemos buscar un proceso, podemos presentar una propuesta entre todos. Si nos la ganamos, eso es todo, ¿no? Para poder gestar, que ustedes conozcan en tiempo real los aprendizajes. También como entidad, también tenemos plataforma para que ustedes puedan estructurar los procesos, allí cómo se estructuran, cómo se analizan, y cada uno de ustedes va a tener su usuario en la plataforma para que puedan interactuar con otros procesos de manera directa. Ah, ok. Sino que yo he visto videos de YouTube donde hay como una especie de marketplace de SECO que es como de prueba. Pensé que de pronto íbamos a tener disponibilidad de hacer algo parecido. Vamos a hacerlo en tiempo real. Adriana. Buenas noches. Mira, lo que pasa es que yo soy contratista, empecé a trabajar en un instituto, ¿sí? Y estoy aprendiendo hasta ahora contratación estatal. Yo soy abogada, pero no tengo la experiencia. A mí me interesa el diplomado, es por eso, ¿sí? Entonces, pues me gustaría que de pronto se aunara como más en la práctica, ¿sí? Y no tanto en la charla, porque en realidad lo que yo necesito es aprender cómo se hace el proceso, ¿sí? Entonces, no sé si dentro del programa que ustedes tienen está cómo llevar o sea, la contratación directa, ya estoy manejando PS, sí, pero lo que es la mínima cuantía y los otros procesos, ¿sí? No se escucha. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Les decía la doctora Adriana que hoy y mañana vamos a hablar de la parte teórica, pero siempre yo voy colocando ejemplos dentro de la formación que nosotros tenemos. ¿Qué va a pasar la siguiente semana? La siguiente semana ya vamos a empezar con las modalidades de contratación. Entonces, acá las modalidades de contratación es que ustedes me entiendan cómo se maneja una mínima cuantía y hacemos el procedimiento, cómo se maneja una selección abreviada, ya sea por menor cuantía, por AMP o por subasta a la inversa, cómo se maneja una licitación pública, un concurso de mérito, ya sea abierto o cerrado. Eso lo vamos a aprender en la segunda semana, porque yo tengo que saber que ustedes me aprendan las modalidades, sepan la estructura, sepan hacer un estudio previo, sepan hacer una invitación o un pliego de condiciones para poder que ustedes me manejen la plataforma del sistema electrónico de contratación pública. ¿Listo? Doctor, yo tengo una pregunta. Yo ya le había manifestado que se me dificultó mucho una mínima cuantía. Ya lo trabajé el año pasado, saqué 5. Sin embargo, se me dificultó la apertura de sobres, mucho el cuestionario, aunque tengo ya plantilla en entidad. Se me dificultó porque pues algunas son diferentes en la parte técnica y también pues tuve algún inconveniente en la evaluación porque cada entidad maneja diferente, o se evalúan todos o evalúa uno por uno. Entonces, esas son como las situaciones que me ocasionaron dificultad. Gracias. Listo, Marita. Entonces, es bueno cuando estemos nosotros en la estructuración.
me indique, Marieta, que, hombre, profe, ¿qué tengo que hacer acá? O mire esto acá, ¿cómo lo hago? Y lo que su merced está haciendo las plantillas, yo todas las plantillas las guardo, ¿sí? Todas las guardo, o tengo plantillas genéricas para un contrato de suministro, para un contrato de servicio, entonces yo tengo plantillas ya genéricas que me ahorra a mí el proceso de estructurar el proceso nuevamente dentro de la plataforma. Entonces todo eso lo vamos a ver, no te preocupes. Bueno, mis queridos pandeyucas, no sé si hay más preguntas, vamos a dejar hasta ahí. La metodología está bien, cambiamos algo o qué hacemos. Todo está bien, gracias. Solamente para recordarte, si puedes, por favor, lo de las licitaciones de empresas extranjeras. Básicamente me interesa mucho porque en eso estoy. Es una empresa extranjera sin sucursal en Colombia. Listo, perfecto. Esa es una tarea también que tengo. Sería muy bueno que nos regalaran las diapositivas. Sí, todo va a estar cargado ya para que ustedes accedan a la próxima semana a la plataforma, quedan cargadas las diapositivas, quedan cargadas todas las guías, manuales, quedan cargados documentos que yo tengo que los hice y que me sirven muchísimo para la gestión contractual, cosa que usted tenga la información de primera mano para cualquier evento. ¿Listo? Doctor Haider, una pregunta. Gracias. Señor. En el tema de estudios previos, ¿vamos a hacer algo relacionado con análisis del sector? Claro que sí, tenemos análisis de sector. Nosotros manejamos dos análisis de sector, uno para mínima cuantía, porque es que a mí me gusta hacer análisis de sector taxativamente como me lo indica la guía. No me gusta que hagan análisis de sector con información que no me sirven absolutamente para nada para el proceso. Entonces, para procesos de contratación directa, existe un análisis de riesgo donde yo hago un análisis legal, técnico, de capacidad financiera y organizacional y ya. Mientras para la mínima cuantía tengo un análisis de riesgo solo de la oferta y la demanda. Y los procesos de selección diferente a mínima y de directa, tengo otra estructura totalmente identificada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a explicar cómo se debe construir y qué es lo que yo tengo que analizar. Y qué herramientas tengo para hacer un estudio del sector. Gracias. Listo. Entonces, no habiendo más preguntas, vamos a dar por finalizado hoy. Los espero muy juiciosamente el día de mañana. Y la idea es que mañana podamos terminar todo el tema de estudios previos. Quiero empezar a hacer el tema de estudio previo con qué se debe diligenciar en cada uno, cómo yo debo construir mi estudio previo, cómo debo construir un objeto, cómo debo construir una actividad, cuál es el producto de esa actividad, cuál es las evidencias del soporte de esa actividad. Vamos a ser muy detallado, muy técnico, pero quiero que todo el mundo me participe porque yo sé que en la participación vamos a aprender muchos, tanto yo como ustedes. ¿Listo, mis queridos pandeyucas? Los esperamos mañana. Dios me lo bendiga y que pasen feliz noche. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias para todos. Gracias.